El día de hoy queremos compartir una palabra en base al Evangelio de Lucas y por tal motivo te invito a que puedas buscar en tu Biblia Lucas capítulo 8 y vamos a leer los versículos 16 hasta el 21. Dice lo siguiente: Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hasta ahí es el pasaje que queremos compartir en este día. Pero yo te invito primeramente a que podamos leer juntos este último versículo, el versículo 21, que es el versículo clave de la palabra de hoy. Leamos juntos, por favor. ¿Ya? Él entonces, respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hoy queremos hablar de la familia de Cristo. Familia de Cristo. Hace varios años hubo una serie de televisión norteamericana muy recordada por toda una generación, por la originalidad de su argumento. Me estoy refiriendo a la comedia llamada Blanco y Negro. Seguramente si tenés alrededor de 40 años conoces esta serie. Allí, un padre viudo de raza blanca con una hija decide adoptar dos niños afroamericanos. Esta familia, conformada por integrantes tan diferentes, conducía a situaciones confusas y graciosas, en donde Arnold, el hijo menor de la familia, siempre terminaba rematando la escena con su famosa frase: ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Te acordás de esa serie? Pero detrás de aquella conocida familia seguida por miles de espectadores en todo el mundo, se escondía la triste realidad de sus protagonistas y la de una sociedad en la que siempre estuvo presente un marcado racismo. En los últimos días se han desatado hechos de terrible violencia por causa de la discriminación latente y oculta en el corazón de la gente. En Estados Unidos, el asesinato de un hombre afroamericano por parte de un oficial de policía despertó divisiones y provocó furiosas manifestaciones en contra del racismo desmedido. Pero esto no es algo que sea exclusivo de ese país, ni tampoco es algo que ha surgido en los últimos tiempos únicamente. Los hechos violentos producto del racismo han venido repitiéndose en todos los países del mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Aquí en Argentina, hace unos días, se hizo público un grave caso de agresión policial en Chaco contra integrantes de la comunidad COM, una realidad que viene dándose desde hace varios años. Si siguiéramos nombrando y enumerando los hechos de violencia por racismo o por discriminación, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, nos pasaríamos días y días hablando de cientos y cientos incomprensibles casos de crueldad. Es que aquella familia ideal y armoniosa en donde conviven miembros de diferentes orígenes raciales es muy difícil de concebir y de encontrar en la sociedad actual, a causa del egoísmo y la maldad del hombre. Sin embargo, desde hace varios siglos hay una familia, una auténtica familia conformada por miembros de los más diversos orígenes, razas y culturas que sienten con un mismo corazón y mantienen una admirable unidad. Es la familia establecida por nuestro Señor Jesús. Dentro de esa familia, todos somos parte de un único cuerpo en donde prevalece el amor y la unidad, donde el espíritu de hermandad está siempre presente. Cada uno de los que seguimos a Jesús integramos una familia celestial, la familia de Cristo. Los miembros de una familia terrenal comparten un mismo apellido, una misma carga genética, un mismo techo o un
vínculo sentimental muy estrecho. Pero para quienes formamos parte de la familia celestial de Cristo, nos une no nuestra sangre, sino su sangre. Nos une la fe, nos une un mismo espíritu, el Espíritu Santo, y nos une la decisión de llevar una vida de obediencia al Señor. Hoy queremos hablar de esa familia de la que somos parte. Unamos nuestro corazón en Jesús y mantengámonos firmes en guardar las palabras del Señor, mostrando así al mundo cómo viven los miembros de la familia de Cristo. Conforme a lo que habíamos visto la semana pasada, Jesús acababa de compartir su primera parábola, la parábola del sembrador. Cuando un sembrador siembra su semilla, lo hace con la expectativa de recoger los frutos de su labor. Del mismo modo, cuando el Señor siembra la semilla de su palabra, espera que ésta eche raíces en nuestro corazón y dé frutos. Después de explicarles el significado de su parábola, Jesús continuó diciéndole a sus discípulos en el versículo de la lectura de hoy, número 16, en el versículo 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Aquel que enciende una luz tiene la intención de alumbrar un ambiente. Por eso esa luz suele estar en el lugar central de una habitación, en el lugar central de un cuarto, para que cumpla su función. No tendría sentido ocultar una lámpara debajo de alguna vasija o prender un velador para meterlo debajo de la cama. Una luz se enciende para iluminar un lugar oscuro. Una luz se enciende para que haga visible lo que oculta la oscuridad. De este modo, la luz pone en evidencia todas las cosas. Así también es la acción de la palabra de Dios. Pablo señaló, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Así que, siendo la luz con la que el Señor quiere alumbrar nuestra vida, no tendría sentido recibir la palabra de Dios para cubrirla con una vasija o meterla debajo de la cama. Lo lógico es recibir la palabra de Dios para ponerla en el lugar central de nuestra vida, y así nos alumbre tanto a nosotros como a las personas que nos rodean. La palabra de Dios tiene poder y pone nuestro ser entero en evidencia por el resplandor de su luz. Si el que recibe la palabra de Dios no tiene la intención de obedecerla y guardarla en su corazón, está ocultando esa luz para que no alumbre sus tinieblas. Cada vez que somos confrontados y reprendidos por la palabra de Dios y la hacemos a un lado para continuar con nuestra vida, estamos cubriendo su poderosa luz. Estamos evitando que haga visible lo que oculta la oscuridad de nuestro pecado. La palabra de Dios pone en evidencia claramente nuestro estado espiritual, pues el Señor lo sabe todo de nosotros. El profeta Daniel confesó acerca de Dios. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. En el versículo 17 Jesús nos dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Ante la palabra de Dios todo es manifestado, como explica la palabra de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo sabe todo y lo revela todo. No hay lógica alguna en pretender ocultarle algo.
Tampoco tiene sentido cubrirnos los ojos para no enfrentar y ver nuestra realidad. ¿Acaso hay algo que podríamos ocultarle al Señor? ¿Acaso hay algo que el Señor no sepa de nosotros? Él declara en el libro de Jeremías: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. El Señor conoce hasta el más ínfimo detalle de la vida de cada ser humano. A Él no podemos esconderle nada. Él conoce aún el pecado más secreto de cada hombre, por más que éste lo haya disimulado ante el mundo. David le confesó al Señor: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Dado que Dios todo lo ve, Él juzgará a cada persona por sus faltas, tanto visibles como invisibles. Salomón sabía esto y por eso él declaró en su palabra, en la palabra de Eclesiastés: Dios habrá de pedirnos cuenta de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Por eso la palabra de Dios lo alumbra todo. La palabra de Dios es una luz ante la cual nada puede esconderse. Sabiendo esto, no vale la pena pretender disfrazar o esconder las intenciones del corazón que el Señor ya conoce perfectamente. Así que el que recibe la palabra de Dios debe reconocer que el Señor mismo le está hablando a través de ella y que a Él nada podemos ocultarle. Así que vengamos a la luz de la palabra de Dios para recibirla con humildad y sinceridad. Nuestro Señor nos da su palabra para que podamos encontrar su salvación y para que podamos llevar una vida en comunión con Él. Si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón y la practicamos con fidelidad, esto será posible. Pero Jesús asimismo nos da una advertencia. En el versículo 18, Él nos dice: Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. A aquellos que reciben la palabra de Dios con corazón abierto y humilde, que meditan en ella y la ponen en práctica, el Señor les añadirá más. Les dará más sabiduría, les dará más comprensión, les revelará secretos celestiales escondidos en sus enseñanzas. Pero los que reciben la palabra con superficialidad irán perdiendo gradualmente su conocimiento. Les será quitado aún lo que piensan tener. Es natural que cuando una persona no se mantiene en contacto con alguna disciplina o materia que alguna vez estudió mucho, se vaya olvidando progresivamente lo que sabía. Si una persona estudió un idioma hace mucho tiempo atrás y no lo practicó por un largo periodo, probablemente le costará mucho hablarlo nuevamente. En mi carrera universitaria de ingeniería tuve 49 materias. Si bien estudié mucho para algunas de ellas, y me acuerdo de su contenido, estoy seguro que si tuviera que presentarme a dar el mismo examen que rendí en su momento, no aprobaría, porque no me mantuve en relación con los conceptos aprendidos. Pero hay algo muy interesante. Aquellas materias que tuve la oportunidad de ver más de una vez, y en especial que tuve la oportunidad, la posibilidad de enseñar en mis años de profesor particular, de ellas recuerdo mucho más. Con la palabra de Dios pasa algo similar. Por más que la hayamos leído y meditado profundamente mucho tiempo atrás, si no nos mantenemos en contacto con ella, si no la mantenemos en práctica, la iremos olvidando. Y por más que creamos que ya sabemos todo de ella, y a causa de esto la recibamos superficialmente, lo cierto es que aún lo que pensábamos saber se habrá esfumado.
Por eso es muy importante permanecer en la palabra de Dios, por anhelarla cada día con un corazón nuevo. Y sobre todo debemos mantenerla viva en nosotros por ponerla en acción, por ponerla en práctica. Además, no hay mejor manera de permanecer en la palabra de Dios que recibirla y asimismo compartirla. Porque si tenemos la posibilidad de enseñar la palabra, aprenderemos doble y la retendremos más en nuestro corazón. Hay una frase muy famosa de Confucio que dice: oigo y olvido, veo y aprendo, hago y entiendo. Oigo y olvido, veo y aprendo, hago y entiendo. Esta enseñanza de este filósofo chino es ampliamente utilizada y citada por los maestros y los profesores de la actualidad. Pero también puede aplicarse a la palabra de Dios. El que simplemente oye esporádicamente la palabra de Dios es probable que olvide. El que pueda ver la palabra aplicada en las obras de otros seguramente aprenderá. Pero solo el que practica la palabra de Dios podrá entenderla en profundidad. No tenemos que conformarnos únicamente con haber oído alguna vez la palabra y creer que ya la conocemos. Debemos practicarla. Debemos practicar la palabra de Dios. Debemos mostrarla con nuestros actos y procurar llegar a compartir sus enseñanzas. El que enseña la palabra, el que da algún estudio bíblico a otros, retiene, aprende y entiende más. Tomemos la palabra de Dios seriamente, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. La palabra de Dios es la luz de nuestro Señor, que todo lo alumbra y todo lo revela, aun lo oculto del corazón. Es la voz de nuestro Dios que nos habla de forma individual e ineludible. La palabra de Dios es la norma de vida de todo cristiano. Por ello, la palabra nos lleva a formar parte de una misma unidad. De este modo, la palabra de Dios representa el estatuto de la familia de Cristo. Jesús estaba completamente dedicado a compartir sus enseñanzas recorriendo todo lugar. No tenía tiempo siquiera para descansar. Además, él no vivía como los otros hombres de su edad. Con más de 30 años no se había casado ni había tenido hijos. No tenía un trabajo y parecía un mochilero que recorría toda la ciudad junto a un grupo de amigos que no eran los más distinguidos. Por eso, había quienes decían que Jesús había perdido la razón. Esto finalmente llegó a oídos de sus familiares. Marcos nos dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Podemos imaginar cuánta preocupación habrán sentido María y los hermanos de Jesús al escuchar que había quienes hablaban de él de esta manera. Lucas nos relata en los versículos 19 y 20. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Eran tantas las personas que rodeaban a Jesús y querían tocarlo y querían recibir su sanidad, que ni siquiera sus parientes más cercanos podían aproximarse a él. Así que lo mandaron llamar. Su madre y sus hermanos querían llevárselo consigo, querían protegerlo de las amenazas, querían alejarlo de tanta exposición. No obstante, a causa de su amor humano hacia Jesús, sin saberlo, se estaban oponiendo a la obra de Dios. Por su afección se estaban colocando del lado opuesto a los planes de Dios. Es que puede suceder que cuando una persona se deja llevar por sus sentimientos y por su amor humano, termine por perder de vista los propósitos de Dios y termine por oponerse a su voluntad.
Algo llamativo es que al escuchar el mensaje de sus familiares, Jesús no salió siquiera a recibirlos. Esto podría llegar a interpretarse como una total falta de consideración, respeto o amor por parte de Jesús hacia quienes lo querían y lo buscaban con buenas intenciones. Pero por más que María y sus hermanos hayan tenido sentimientos buenos y nobles, no estaban actuando espiritualmente, sino humanamente. Pensemos, ¿qué habría sucedido si Jesús hubiera escuchado a sus parientes y se hubiese recluido en el hogar familiar? ¿Habría podido completar su misión? No era conveniente para Jesús prestar oído al llamado de sus familiares e interrumpir su ministerio, y por eso Él no fue con ellos. Unos años más tarde, los integrantes de su familia comprenderían su obra, entenderían la grandeza y la importancia de la misión de Jesús en extender el reino de Dios. Y entonces ellos también se volverían discípulos fieles y consagrados al Señor. A veces, en nuestra decisión de seguir a Jesús, podemos ser mal interpretados por aquellos que nos aman humanamente y quieren cuidarnos. No siempre los miembros de nuestra familia o nuestros amigos comprenden nuestra entrega al Señor. Algunos pueden llegar a pensar que hemos perdido la razón. Es entonces cuando necesitamos tener sabiduría y dar prioridad a lo espiritual antes que a lo humano. Aunque quienes nos aman puedan llegar a incomodarse o confundirse si permanecemos fieles a Dios, ellos también algún día comprenderán y podrán ser alcanzados por la gracia de nuestro Señor. Pero si cedemos a los sentimientos o afectos humanos, no solo interrumpiremos nuestra labor espiritual, sino que también privaremos a nuestros seres amados de lo mejor y lo más valioso, que es la salvación en Jesucristo. Para sorpresa de los oyentes, al recibir el llamado de los suyos, Jesús respondió en el versículo 21. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Con esta respuesta, Jesús nos está diciendo que todo aquel que vive conforme a sus enseñanzas forma parte de su familia. Todo aquel que recibe la palabra de Dios y la practica es miembro de la familia de Cristo. Los obedientes son miembros de la familia del Señor. Pero no así los desobedientes. No así los que reciben la palabra de forma superficial y teórica. Por su parte, los que anhelan vivir en la voluntad de Dios, guardando su palabra en su corazón y practicándola en su vida diaria, los que fundan sus vidas sobre los criterios de su Señor y no sobre las ideas del mundo, pertenecen a la familia de Jesús. Así lo asegura también Hebreos al señalar, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pablo también nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús nos está llamando a este invaluable y maravilloso privilegio de pertenecer a su familia. En la antigüedad, los reyes solían emparentar a sus hijos con los hijos de otros monarcas a fin de mantener la paz y consolidar sus reinos por pasar a formar parte de la misma familia. Pero que un miembro simple del pueblo llegara a ser incluido dentro de la familia real era algo impensado. Sin embargo, siendo tan indignos como somos, nuestro Rey Jesús nos ha invitado a formar parte de su familia real. Hoy en día a muchos les gustaría tener algún pariente en el gobierno, algún pariente influyente o algún familiar millonario para gozar de privilegios y honores. ¿Y a vos? ¿Qué clase de pariente te gustaría tener? Yo quiero pertenecer a la familia de Cristo. ¿Y vos? No hay otra familia mejor. Es una familia apoyada en el amor, pues ha sido afianzada en la obra de amor
de nuestro Señor que se dio a sí mismo para constituir esa familia. En esta familia nunca podremos sentirnos solos, porque nuestros hermanos en Cristo comparten nuestras alegrías y asimismo nuestras tristezas. Nos apoyan en nuestras debilidades y nos sostienen cuando flaqueamos. Nos acompañan, oran por nosotros, nos expresan su amor. Todos somos parte de un cuerpo en Cristo, conformado por los más diversos tipos de personas en cuanto a razas, países, culturas, personalidades. Pablo proclama: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos pertenecemos a una misma unidad en Cristo. Todos pertenecemos a una misma unidad en Jesús. Somos familias. Somos familia. Y qué privilegio enorme es poder pertenecer a esta familia de Cristo. Aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican, viven bajo la luz del Señor. A aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican, se les añadirá más. Aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican, son miembros de la familia de Cristo. Hoy el Señor nos está llamando a mantenernos en este privilegio. No lo perdamos. Nuestro Señor nos brinda su palabra para que vivamos en base a ella y no para que la ignoremos u ocultemos. Reconozcamos entonces el valor y el poder de la palabra de Dios y por obedecerla, mostremos al mundo cómo viven los miembros de la familia celestial de Jesús, los miembros de la familia de Cristo. Amén. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu